Pues si os parece, Adrián, empezamos comentando esta última hora. Israel, las FDI, anunciando la posible muerte del líder de Hamás, de Yahya Sinwar. Dicen que las últimas pruebas hablan de un 99% de opciones de que uno de los terroristas eliminados esta mañana sea el líder de Hamás. ¿Qué supone esto para Hamás y sobre todo para el conflicto ya no solo en Gaza, en Líbano, en todo Oriente Medio? ¿Qué supone esto para la escalada? Bueno, si fuera así, estaríamos hablando del jefe político de Hamás. Bueno, viendo lo que ha sucedido hasta ahora, Israel ha desplegado un esfuerzo importante en el descabezamiento de líderes tanto de Hamás como de Hezbollah, con resultados, digamos, muy impactantes. Desde luego, desde el punto de vista mediático, aparentemente los resultados no han sido digamos, lo que sería esperable desde un punto de vista estratégico. Por ejemplo, Hezbollah parece que ha mantenido pues, su capacidad operativa. No podemos decir que estos descabezamientos de líderes no tengan impacto. Siempre tiene, evidentemente, algún tipo de impacto, pero parece que no tan importante estratégicamente como para afectar sustancialmente a la capacidad de combate de estas fuerzas, tanto de Hamás como de Hezbollah. Yo creo que el impacto fundamental parece que está siendo mediático, por un lado, y yo creo que sobre todo es un impacto de imagen muy importante internamente en el propio Israel, teniendo en cuenta que la evolución del conflicto no está yendo en absoluto bien para Israel, que no se acaban de cumplir los objetivos y los objetivos iniciales, que Israel está militarmente bloqueado en Gaza, en Cisjordania, con los hutíes y con Hezbollah, como estamos viendo en los últimos días, y que esto es precisamente lo que sustenta esa estrategia de Israel de escalada a toda costa, intentando, como sea, arrastrar a Estados Unidos a un conflicto bélico mayor. Claro, en ese contexto, en el que además tiene problemas internos muy graves, el trasladar algo tan mediático como que estás eliminando a las cabeceras, a los líderes de las fuerzas enemigas, pues sí, yo creo que bueno, sí tiene un impacto interno que yo creo que no hay que desdeñarlo. Yo creo que sobre eso puede ser seguramente el factor positivo más importante desde el punto de vista del gobierno de Israel. Bueno, pues pendientes de este golpe por parte de Israel, del impacto que pueda tener tanto a nivel interno como a nivel internacional. Abuz, quiero saber también tu primera valoración, teniendo en cuenta que el Canal 12 ya está informando de que funcionarios israelíes anónimos están confirmando esta noticia. Dice que Yahya Sinwar ha sido eliminado. ¿Qué supone esto para Hamás y para el conflicto en todo Oriente Medio, Abuz? Exactamente, Sergio. Justo hace 2 minutos, Al Jazeera, canal Al Jazeera, ha publicado de que según la emisora del ejército israelí, eliminaron al Sinwar. Entonces, ¿qué involucra eso o qué es el resultado? Yo creo que es un resultado natural de una estrategia bien definida de parte de Israel para eliminar los líderes de estos grupos armados en la franja de Gaza y igual también en Hezbollah. Desde hace aproximadamente 2 horas o un poco menos de 2 horas empezaron a circular fotos de un cadáver que supuestamente decían que es el cadáver de Yahya al-Sinwar, como bien dijeron, el presidente del buró político del grupo Hamas. Y las fotos eran muy claras. Evidentemente era él, porque se veía algunas características muy suyas, digamos, de su cara, de sus cejas, de sus dientes. Y pues ya prácticamente están saliendo las noticias de que para afirmar que ya han eliminado a Yahya al-Sinwar. Ahora, si nosotros regresamos un poquito hacia el contexto histórico del grupo Hamas, el grupo Hamas se ha construido, en primer lugar, es la herencia de lo que es el centro islámico. Ese centro islámico que por un tiempo, estamos hablando de casi 30 años, fue financiado del mismo gobierno israelí por motivos benéficos. Ese centro islámico, cuando se hizo, la idea era impulsar algún tipo de actividad social. Sin embargo, salió de control
se transformó con el paso del tiempo al grupo Hamas, que sabemos que la palabra Hamas en árabe significa coraje, se puede traducir como coraje, y es un grupo suní, que ahí viene el contexto importante a explicar. La diferencia de los chiitas y los suníes es una eterna discusión desde hace muchísimos años, siglos, desde la muerte del primo del profeta Mahoma, donde los chiitas consideraron que la herencia debería de estar o de seguir en la familia, en los lazos de sangre de la familia del profeta Mahoma. Sin embargo, los omayas fueron quienes persiguieron a los hijos de Ali y lo mataron. Eso es una historia que todos sabemos. Pero en este contexto nunca hemos visto un apoyo entre los chiitas y los suníes durante la historia. Eso no es cierto. Incluso durante el conflicto interno en Siria vimos a Hezbollah entrando a luchar en contra de los grupos suníes dentro de Siria. Es decir, vimos una presentación muy clara de cómo es la batalla entre los chiitas y los suníes. Entonces, hablar de que Irán realmente esté apoyando al grupo Hamas, eso lo pongo entre paréntesis. Yo creo que la muerte de Yahya al-Sinwar, al igual como la muerte de Ismail Haniyeh en su momento, como dije, es un resultado natural de una estrategia muy detallada de parte de Israel, y no creo, más bien estoy casi seguro, que no va a haber una respuesta de parte de Irán o de parte de algunos de los países que apoyan esta visión. No va a haber una respuesta fuerte en contra de Israel. Casi puedo decir que hay un acuerdo que no está escrito, un acuerdo que no está claro, donde se decidió prácticamente eliminar estos grupos armados o más bien cambiar sus posiciones, cambiar el mapa geopolítico del Medio Oriente. Bueno, pues pendientes de estas informaciones que hablan, por cierto, también de un gabinete de seguridad de esta noche, en medio pues, de la espera también de la respuesta de Israel a Irán. Otra de las noticias que nos llamaban hoy la atención, Adrián, era el propio Netanyahu. Concedió una entrevista en Le Figaro, en medios franceses, hablando de que han visto armas rusas, armas de última generación que habrían encontrado en el Líbano, de alguna forma pues en estas incursiones que están teniendo lugar y en medio de estos ataques con Hezbollah. Te quiero preguntar por esto, Adrián, porque hoy mismo Rusia advertía también a Israel sobre no realizar ataques contra instalaciones nucleares en Irán. No sé si está aumentando también la tensión entre Rusia e Israel después de este cruce de declaraciones. Sí, o más bien las declaraciones son una consecuencia del aumento de la tensión, ¿no? Bueno, vamos a ver, el que existan armamento de este tipo en Líbano o en manos de Hezbollah, bueno, no sería tampoco especialmente extraño teniendo en cuenta, bueno, cuál es la situación, ¿no? Estamos hablando de un conflicto que desde hace un año se nos está presentando como un conflicto entre Israel y palestinos, entre Israel y Hamas, entre Israel y Hezbollah, de alguna forma, potencialmente entre Israel e Irán, pero claro, un conflicto que se desarrolla no de forma casual, en paralelo al conflicto en Ucrania y con unas características de fondo muy similares, con unas estrategias también muy similares. Es decir, estamos al final en dos manifestaciones de ese conflicto, de ese estallido entre el mundo emergente y los países occidentales o los intereses corporativos que controlan Europa y Estados Unidos, si se prefiere, ¿no? Entonces, dentro de ese estallido global, se crean una serie de situaciones de pánico que por un lado afecta al poder corporativo central en Occidente, en Estados Unidos en particular, y por otro lado afecta de forma más puntual al gobierno de Ucrania por un lado y al gobierno de Israel por el otro. El gobierno de Ucrania pues tiene miedo de perder una guerra que le llevaría a perder su estatus, y el gobierno de Israel está ante un verdadero abismo histórico, porque el pase a ese mundo multipolar que proponen los países emergentes supondría
pues quedarse sin el soporte de lo que han sido sus políticas durante décadas. Y por lo tanto es algo que, bueno, que enfrenta a Estados Unidos, a Israel a una encrucijada histórica, y en esa encrucijada histórica Israel, lo mismo que el poder corporativo central aparentemente, pues han decidido, digamos, romper el tablero y buscar la escalada a toda costa, ¿no? Y el contexto en el que nos estamos moviendo desde hace un año es intentar generar a toda costa una escalada que sea una escalada, y esto es muy importante porque en los dos casos se está actuando de forma similar, una escalada que sea asimilable por la opinión pública occidental. Esta es una cuestión clave, una opinión pública occidental que ya desde hace años está cada vez más, vamos a decir, más revuelta, más enfrentada o más distante de las políticas que desarrollan los gobiernos occidentales, ¿no? Entonces, en ese contexto se está intentando, tanto en Ucrania como en Oriente Medio, una escalada que sea presentable ante el público occidental como iniciada por Irán en un caso o por Rusia en el otro, ¿no? Entonces, de ahí vienen una serie de provocaciones constantes con ese objetivo. En este momento, esa oportunidad de escalada ha surgido en el caso de Oriente Medio, pero bueno, como los intereses de fondo no son estrictamente de Oriente Medio, pues esta es la razón fundamental. Hay otras también, pero esta es la razón fundamental de que Estados Unidos esté directamente implicado, de que sin Estados Unidos sea imposible esa escalada que pretende el gobierno de Israel, y que en el lado contrario todos sabemos que estratégicamente están implicados tanto Rusia como China, que en ningún caso van a permitir el riesgo de una derrota estratégica de Irán, porque esa derrota estratégica de Irán supondría la derrota o la pérdida de Oriente Medio, o si se quiere, la derrota del mundo emergente en Oriente Medio, ¿no? Entonces, dentro de ese posicionamiento estratégico, conocemos esa alianza, ese pacto estratégico que ya está negociado, pero si no me equivoco todavía no firmado, entre Irán y Rusia. Y bueno, no es extraño que haya suministros de armas en distintas direcciones. No tengo datos para afirmar si esas armas que se han encontrado efectivamente son o no armas rusas, pero tampoco me sorprendería teniendo en cuenta el contexto.